2, Brasil 0. Monumento a Núñez, el número 9. Monumento a Núñez, sí. El título del partido puede ser ese. Creo que fue la figura del partido, lejos, y fue el jugador que guió a Uruguay a la victoria. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de reacción también, ¿por qué no? A lo que es y lo que fue el partido de Uruguay en el que le ganó a Brasil, un partido 2-0 muy bueno, un partido en el que Uruguay lo superó por todas las líneas, lo pasó por arriba a la selección brasileña que está pasando por un mal momento, pero ojo, no hay que quitar el buen trabajo y el buen funcionamiento que tuvo el otro día Uruguay ganándole a Brasil y encima, por supuesto, trepándose en la tabla de posiciones, igualando las cosas también, ¿por qué no? Y compactando un poco más la tabla con respecto a lo que van a ser los clasificados al Mundial. Hay mucho por delante, por supuesto, en las eliminatorias. Tenemos muchas fechas por analizar y por ver. Pero bueno, en este caso es un partido que dejó cosas positivas para analizar, cosas positivas para también desarrollar en cada video. Y en este caso me gustaría hablar un poco del funcionamiento que tuvo, un poco del buen partido que hizo y también, ¿por qué no?, analizarlo desde el lado de la prensa. Porque la prensa argentina, recordemos que en la parte previa se la pasó diciendo que Brasil iba a ganar Uruguay. Y lo que no saben es que Uruguay de local es otra cosa. Uruguay de visitante quizás pueda flaquear un poco más porque de hecho lo hemos visto, perdió con Ecuador, le costó contra Colombia y estaba perdiendo y después lo pudo empatar, lo supo empatar, es algo positivo eso, ¿no? Pero de local es otra cosa, de local no pierde Uruguay. Es increíble, pero no pierde, tiene una mística, no sé la verdad qué es. Pero bueno, Bielsa también encontró un buen funcionamiento, encontró un buen esquema, encontró los jugadores también y de a poquito se empieza a ver ese 11 inicial que va a tener la selección uruguaya de cara a lo que va a ser el resto de las eliminatorias, pero por supuesto eso llega con el transcurso de los partidos, con el recorrido. Pero bueno, nada, simplemente quiero que lo analicemos desde el lado de la prensa, quiero que escuchemos cómo analizó la prensa argentina porque se sorprendieron y como les digo, quizás en la previa muchos argentinos decían no, Uruguay no le puede ganar a Brasil y Brasil llegando, viste, ahí medio titubeando, medio a los golpes. Uruguay hizo un excelente partido, se lo comió, porque no es solo que le hizo una paliza táctica, sino que se lo comió dentro de la cancha, se notó mucho la garra charrúa esa que hablamos siempre, y termina ganando un excelente partido. Así que si les parece vamos a escuchar este video de Play Sports Perú, que les voy a dejar el canal en la descripción para que vayan a visitarlo, que subió argentinos sorprendidos con el triunfo de Uruguay versus Brasil, Bielsa y Uruguay callando bocas. Vamos a darle play. El 9 al que le pedían goles. Esperó que fuera contra Este fue un golazo, Darwin. Una muy buena jugada por la izquierda del ataque uruguayo. Encima es cierto, le pedían goles. Había tenido un gran partido. Recibió la pelota después del pase de Matías Olivera. Arrancó perfectamente habilitado en la izquierda. Desbordó la marca de Marquinhos. Fue hasta el fondo, lo tocaban y era penal. El centro atrás para la entrada de Núñez. Y el cabezazo del 9 a la carrera. Me quiero quedar también con el jugadón que se mandó Araujo, ¿no? Por la banda izquierda. Pero la palomita de Darwin es todo lo que está bien. Qué jugador, la Pantera. Núñez, el 9 al que le pedían goles. Esperó contra Brasil del ir al centenario casi en 43 minutos. Qué golazo, qué potencia de Darwin Núñez. Mire que podría haberle pegado. Y qué increíble no es paternidad, pero sí cómo a Uruguay no le cuesta jugar contra Brasil. Es increíble. Eso es impresionante. No sé a qué se deberá, pero Uruguay no le cuesta jugar contra Brasil. Es increíble eso. Están analizando la jugada para ver si había posición adelantada del otro Araujo, ¿no? De Machi Araujo. Sí. Se confirma el gol, me parece. Se confirma el gol. Claro, sí, no fue offside, no fue nada. Estaba perfecto. Estaba perfectamente habilitado, todo. Ganando Uruguay por 1-0, se confirma el gol de Darwin Núñez. Y es el quinto gol de Darwin Núñez con la casaca de Uruguay en 21 partidos. Segundo en número bajo de goleador. Ahora, Argentina 9, Brasil, Venezuela. Número bajo, pero Uruguay, Darwin es un jugador muy cumplidor con el equipo, no solo con los goles. Este jugador que se manda acá. Insiste, la toca atrás, está de la Cruz, gol. ¡Gol! Solo al área a una muy buena jugada,
No, Darwin, acá pasa entre tres encima. Tira un taco por atrás de... No sé si fue Marquinhos, no sé la verdad, pero... tira un taco, pasa y tira el centro en una baldosa. Es impresionante, pero entre tres salió. Impuso atrás para la entrada de la Cruz. Y de la Cruz sacó uno de sus típicos remates. Arriba bomba, para sí. Vino el lateral para Darwin Núñez. Qué lindo gol de la Cruz este. Y alcanzó a tocar la pelota atrás a Darwin Núñez para la entrada de la Cruz sin buscar que le cobraran una infracción que era claramente penal. Entró de la Cruz a la carrera para fusilar al arquero Ederson y anotar el segundo gol de Uruguay. Uruguay 2, Brasil 0. Monumento a Núñez, al número 9. Monumento a Núñez, sí. El título del partido puede ser ese. Creo que fue la figura del partido, lejos, y fue el jugador que guió a Uruguay a la victoria. Lejos. Brasil 0 de la Cruz. Va a tener toda la vida Darwin Núñez para mostrarle esta jugada a sus familiares y demás. Sí, y todos le van a decir, ¿qué penal te hicieron? Y sí, fue un tremendo penal de Magaláes sobre ahí está, Magaláes Núñez. era el jugador que decía, no Marquinhos. Pero claro, con el gol de cabeza del primer tiempo y este jugador es la figura del partido. Fíjese usted. Y sí. Y es el quinto gol para Nicolás de la Cruz con la casaca de Uruguay. Es el goleador de estas eliminatorias con 3. Ahora Argentina. El mismo saldo goleador que Darwin Núñez tiene Nico de la Cruz. Es tremendo eso. Venezuela 7, Colombia 6 y Ecuador con 4. Lateral, justo cuando decía que de la Cruz era el próximo cambio en Uruguay. Menos mal que Bielsa sí, no lo sacó. menos mal que no sacaron exactamente. Algo más tenía. Lateral que tiene que hacerse por el partido. Uruguay 2, Brasil 0. Bueno, acá termino. Quiero escuchar la editorial y terminamos el video por acá. Del equipo Charrúa y una muy buena victoria para Bielsa y una muy buena oportunidad para que 5 imbéciles con micrófono se callen la boca de una vez por todas. Ha ganado el equipo de Bielsa. Para. Quiero que me digan en los comentarios a quién fue dedicado eso. Necesito que me lo digan, por favor. Necesito que me digan a quién fue dedicado eso, porque claramente fue para alguien en particular. Pero bueno, como les estaba diciendo, Sudamericanos no es solo que Darwin guió a Uruguay a la victoria por el gol y por la asistencia. Para mí va más allá de eso y se trata más de un sacrificio durante todo el partido, de bajar a buscar la pelota, de bajar a defender, de ser el primer defensor y ser el primer atacante siempre. Siempre tener esa constancia de ir y volver. Así que... nada, un excelente partido de la selección uruguaya, más que merecido el triunfo que tuvo frente a Brasil. Si quieren que mañana estemos con el Panamericano, que recuerden que mañana arranca el fútbol en los Panamericanos, tenemos como 5 partidos. Si quieren que estemos ahí cubriéndolos, nada, me rompen a likes acá abajo el video, se suscriben al canal, activan la campanita y nos veremos en el siguiente. Un abrazo a todos y ahora sí, chao.